vamos a mirar la primera parte. Hay dos partes del tema de hoy, de satanismo y demonismo. Espero que estoy diciendo eso bien. Um, y que tiene que ver con dónde está Satanás y más sus enemigos. Perdón, sus demonios. Hemos visto cómo él anda aquí en la tierra. Hemos visto eso, pero hoy vamos a mirar dónde están sus demonios, porque hay una parte de ellos que no están con nosotros. También vamos a entender y qué significa o cuál es la diferencia entre la influencia de Satanás y la posesión. Entonces, y vamos a concluir nuestra primera parte de este estudio de demonismo y satanismo ahí. En la próxima semana vamos a mirar cómo es que uno se mete en eso, las cosas específicas, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar como una prevista del tema. Vamos a empezar con Satanás y su ejército, porque saben que Satanás tiene también su ejército, igual a Dios. Recuerden que yo les dije que Satanás es uno que trata de imitar las cosas de Dios. Y como él imita las cosas de Dios, también tiene su ejército. Tiene sus generales, tiene sus sargentos y todo eso. Entonces, Satanás imita las cosas de Dios. Um, Muchas personas creen que Satanás está o vive en el infierno, y ya les he comentado que no es así. Satanás está andando por aquí mismo en la tierra. También él está entre la tierra y las tinieblas. Pero es cierto que algunos de sus demonios están encarcelados. La verdad es que el infierno, entre comillas, tiene 4 compartimientos, y hemos hablado de eso, pero hoy vamos a mirar los pasajes para que sepan dónde están. El primer pasaje habla acerca de el paraíso. Entonces, cuando el ser humano muere, uh, o moría antes de la resurrección de Jesucristo, estaban en lo que llamamos paraíso. También decimos el seno de Abraham. Paraíso es el lugar de las almas difuntas de los creyentes antes de la resurrección de Jesús. Entonces vemos en la cruz, cuando Jesús estaba todavía pagando la pena para nosotros, uno de los ladrones habló y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, casi estaba profetizando, estarás conmigo en el paraíso. Cuando murieron, el alma tiene que ir a una parte también, ¿verdad? Entonces sus almas estaban allá en el paraíso. Paraíso es el lugar donde estaban todos los santos o todos los creyentes antes de la resurrección de Jesús. ¿Ok? No están con Satanás. No estaban con Satanás. Satanás no estaba ahí tú sabes, como viviendo en el infierno, no. Entonces eso se encuentra en Lucas 23, 42 al 43. ¿Ok? Pero otra parte del infierno es tormentos. Ahí tenemos los incrédulos. Los incrédulos sí están ahí y quemándose, ¿verdad? En Lucas 16 vemos el fuego temporal para las almas de los incrédulos de todas las dispensaciones. Entonces, eso significa que antes y después de la cruz, ¿ok? Para paraíso solamente estamos hablando de antes de la resurrección, pero para todos que mueran sin Cristo, están en lo que llamamos tormentos, ¿verdad? Tormentos. Tenemos el pasaje aquí. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura
y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto, um, y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. También es el paraíso. Entonces vemos ya, bueno, explico de ahora. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, Jesús está diciendo o compartiendo una historia, pero esta no es parábola. Muchas veces cuando Jesús empieza con una parábola, sabemos que es parábola porque nunca dice nombre propio. Aquí por eso tengo esto en molde que llamado Lázaro. Entonces estamos hablando de una persona. Esta no es parábola, esa es una historia. Jesús está hablando acerca de algo que pasó, ¿verdad? Uh, y ese hombre estaba muerto y fíjense que tiene todos sus sentidos. Él puede, él quiere sentir, ambos pueden sentir, ambos pueden sentir, um, uno puede sentir el fuego, ¿verdad? Y otro la paz. Entonces, ambos pueden sentir, aunque están muertos, pueden ver porque están hablando, ¿verdad? Él dice que quiere moje la punta de su dedo. Entonces, ellos espiritualmente hablando, um, tienen todos sus sentidos. Pueden sentir y ver y todo eso, aunque están muertos. Eso es muy importante. Yo sé que hay mucha, uh, ¿cómo se llama? Doctrina que dice que uno cuando estén muertos no tiene su conciencia, no están conscientes. Pero aquí está hablando Jesús y dijo que están muertos, ¿verdad? Jesús dijo eso. Los dos murieron. Y él está diciendo, Jesús está diciendo que ellos pueden ver, pueden sentir, pueden hablar y todo. Y que están en Hades. Entonces vemos que en Hades, por un lado, tenemos tormento y por otro lado, el seno de Abraham o el paraíso, ¿verdad? Todo esto fue antes de la resurrección de Jesús, porque Lázaro está en el seno de Abraham. Después de la resurrección de Jesús, la Biblia nos dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Entonces, cuando Jesús murió, él anunció su victoria sobre la cruz, uh, y llevó con él todos los santos anteriores, todos los santos que murieron antes de la cruz, se los llevó al cielo con él. ¿Por qué lo decimos? Porque antes de su muerte estaban en el seno de Abraham, pero una vez que él declaró su victoria, ya están en el cielo. So, ellos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro para el Mesías y nosotros miramos hacia atrás por el Mesías, y ellos creían la salvación siempre ha sido la fe en la segunda persona, que es Jesús. Entonces, la fe en Jesús siempre ha sido la manera
que tenemos nuestra salvación, ¿verdad? Entonces ellos creían en el Mesías, que era para ellos, todavía estaba por venir, pero una vez que murió y resucitó, llevó todos esas creyentes con él al cielo. Uh, y por eso la Biblia nos dice, como miramos el miércoles, para nosotros que todavía estamos vivos, cuando en su venida estaremos con él, cuando él nos arrebata, ¿verdad? En el cielo. Entonces, así es. La otra parte del infierno es Tártaro. Y Tártaro es la morada de los ángeles caídos de Génesis 6. ¿Ok? Cuando ustedes recuerden en Génesis 6 qué pasó, eso era el tiempo de Noé, y en ese mismo tiempo esos ángeles uh, se metieron con las mujeres del mundo y hicieron una raza de mitad celestial o angélica y mitad humana. Piensen lo que está pasando ahí. Jesús, decimos en cristianismo, que es 100% Dios, 100% hombre. ¿Ok? Entonces, Él es hombre y Dios al mismo tiempo. Satanás quiere imitar lo que Dios estaba haciendo. Aunque eso vino antes, Satanás estaba tratando de crear una raza como celestial, como mitad divina y la otra mitad humana. Y no tenemos tiempo para hablarlo ahora, pero eso fue otra raza que pasó en aquellos años. El punto es que ellos ya están en Tártaro porque la Biblia nos dice que ellos no mantenían las reglas que debían mantener. Tenemos aquí en Pedro 3, 18 a 22. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, esos espíritus encarcelados están en Tártaro, lo que estamos hablando ahora. Espíritus encarcelados, estamos hablando de los demonios, ok, encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Jesucristo los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él. Entonces, el punto aquí es que Jesús predicó a los espíritus encarcelados y esos espíritus encarcelados están en Tártaro. Es la otra parte del infierno. Él bajó para predicar a ellos: yo gané, yo fui a la cruz, yo gané contra la muerte, ya resucité, yo tengo la victoria. Y esa fue la victoria de Jesús. Tengo aquí su victoria estratégica. ¿Por qué digo eso? Porque si recuerden, Satanás siempre ha querido matar a Jesús, siempre, pero no logró hacerlo por toda su vida. Y cuando Jesús por fin murió en la cruz, Satanás pensaba que lo había ganado, que lo hubiera ganado, pero no lo ganó. Esa fue la muerte estratégica de Jesús. Esa fue una forma de victoria. ¿Por qué? Porque murió, pero él, con la prueba de su resurrección, demostró que la muerte no le puede ganar. No se puede ganar, no se puede matar a Dios, ¿verdad?
Entonces, esos espíritus encarcelados son los espíritus a quien Jesús anunció su victoria. Y por último tenemos el abismo. El abismo es la otra parte del infierno, la cuarta parte, el lugar de encarcelamiento para los demonios irrecogibles que violaron ciertas reglas de la creación angélica, incluso el ejército de los demonios bajo el liderazgo de Apolión. Apolión es otro demonio muy poderoso, no es Satanás, pero es uno de sus generales que vamos a ver en la tribulación, o no vamos a verlo, pero va a vivir en la tribulación. Y se encuentra eso en Apocalipsis. Pero aquí tenemos las escrituras de prueba. Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjese que dice entrado, habían entrado en él. Él fue poseído por demonios, ¿ok? Y le rogaban que no los mandara, al abismo, ¿ok? Está hablando del abismo. El abismo no es tormento. El abismo no es el paraíso. El abismo es el abismo, es como una prisión. Romanos 17 dice, ni quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Fue Cristo que subió, ¿verdad? Y Cristo que salió. Vi a un ángel, dice en Apocalipsis, que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Aunque Satanás está andando por la tierra ahora mismo, habrá un momento en el futuro cuando Satanás estará atado en el abismo. Todavía no estará en el lago de fuego. El lago de fuego es el final, ¿ok? El final de los finales. Pero por 1000 años, Satanás estará atado en el abismo, ¿ok? Y eso será en un momento en el futuro, durante la tribulación. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de eso es necesario que sea destado por un poco de tiempo. Entonces él va a salir del abismo para que al final del mundo será destruido totalmente por el Señor y echado en el lago de fuego. Entonces, el abismo es otra parte del infierno. Entonces, un repaso, porque seguro que ustedes se perdieron. El paraíso es el lugar donde cuando los hermanos del Antiguo Testamento, los creyentes, cuando murieron, estaban en el paraíso, no fueron directamente al cielo porque Cristo todavía no había resucitado. Entonces estaban en paraíso, o también lo que se llama el seno de Abraham. Tormentos es donde todos los no creyentes van, ¿ok? Tanto en el Antiguo Testamento como ahora mismo, ¿ok? Tártaro, estamos hablando de los ángeles caídos de Génesis 6, ¿ok? Y el abismo, estamos hablando de los ángeles que están atados y encarcelados ahí también en el abismo. Entonces, como los demonios que Jesús había expulsado. Ok, so, esos son los 4 compartimientos del infierno. Ahora solamente existe 3 porque el paraíso ya no existe. Jesús ya resucitó y ya vamos directamente al cielo con Jesús. Pero, ¿qué es la diferencia? Ya que tenemos eso entendido, y yo quería explicar eso, hermano, porque muchos piensan que el infierno es un solo lugar donde existe el diablo y donde van todos los incrédulos.
Y es cierto que es en parte cierto, pero Satanás no está en el infierno. Um, Fíjense que cuando el creyente muere, los ángeles se le lleva, en el caso de Lázaro, a seno de Abraham. Al incrédulo, los ángeles no le llevan en ninguna parte. Él simplemente baja o va, mejor dicho, a su tormenta, ¿verdad? Está atormentado. Um, pero la influencia demonial es diferente que la posesión demonial. Ok, vamos a mirar ahora esa diferencia. La influencia demonial es la batalla para conquistar tu mente. Romanos 12, versículo 2 dice, no se conformen a este mundo o no se modele según los estándares de los tiempos. Esa palabra mundo, hermanos, no es la palabra cosmos como antes, ¿ok? Es la palabra que significa uh, el siglo, ¿ok? La palabra traducida mundo quiere decir siglo, los tiempos de ahora, ¿ok? La gente piensa en cada tiempo o en cada época, la gente tiene una nueva filosofía y Pablo está diciendo que mira, no mira a esa gente que está viviendo en este tiempo, en esta época, y no quiero que ustedes piensen como ellos. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento o de su mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, Pablo hace esa comparación entre cómo piensa el mundo y cómo debe pensar como creyente. Entonces, la influencia demonial es la batalla por conquistar tu mente. Acuérdense que hablamos antes sobre la cosmovisión del diablo, sus filosofías que te penetran la mente. Su forma de pensar siempre está atacándonos, ¿verdad? Y no queremos pensar como él piensa. Y como no queremos pensar como él piensa, según Pablo, tenemos que conformarnos más bien al entendimiento de la Biblia. Tenemos que pensar como Dios. La Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios capítulo 2. Tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ok, dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos, demonios engañosos y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo. Acuérdense que este mundo es controlado por ¿quién? Satanás y sus demonios, su ejército, ¿verdad? Y ellos siempre están inculcando su filosofía poco a poco en nosotros, hasta las cosas buenas, las cosas que parecen muy buenas, no son buenas siempre. Como se dice, todo lo que se brilla no es oro, ¿verdad? Entonces, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos y a doctrinas demonios. ¿Ok? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Vamos a mirar el caso de Saúl, porque lo que queremos saber ahora es cómo es que tenemos la influencia de Satanás, pero Satanás no nos puede poseer. Hay que entender que tú y yo, como creyentes, tenemos en nosotros
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo vive en usted. Usted tiene la presencia de divino Dios en ti. Tu cuerpo, según 1 de Corintios, es el templo de Dios. ¿Ok? Y ese fuego de Él vive en ti. Ahora, igual, míralo bien, que Satanás fue botado del cielo, donde tenemos el trono de Dios. Satanás no puede vivir donde vive Dios. De igual manera, Satanás no puede vivir dentro de tu templo si tú eres cristiano. Si el Espíritu Santo mora en ti, no hay espacio para el Espíritu Santo y y Satanás también. No hay espacio. Él no puede vivir dentro de ti como Dios vive dentro de ti. No se puede. Ahora, es cierto que sí podemos ser influenciados por Satanás. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en su mundo. Él sí puede empujar y predicar y decir todas sus filosofías, todas sus visiones, todos sus movimientos, todas sus cosas. Y a veces parecen tan buenas, tan lindas, que parecen cosas de Dios. Entonces tenemos que entender esa diferencia. Por eso era posible que Dios dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, no porque Satanás vivía dentro de Pedro, como en Judas. Satanás entró a Judas, influenciaba a Pedro. Hay una diferencia. Pero aquí tenemos Saúl. Saúl era creyente. Hay que entender cómo sabemos que Saúl era creyente. Tenemos dos versículos aquí donde Saúl en 1 Samuel fue usado por Dios. En el primero vemos que el Espíritu del Señor estaba sobre él y él profetizaba. Él siendo Saúl, profetizaba a través de el Espíritu Santo. ¿Ok? A través del Espíritu Santo. Y dice aquí que él era una nueva persona. Saúl tenía el Espíritu Santo, profetizaba para Dios, ¿verdad? Uh, y eso significa ningún demonio puede profetizar para Dios. Ningún incrédulo puede profetizar para Dios. Si el Espíritu del Señor vendrá sobre uno, significa que es Dios está hablando a través de esa persona. Dios usaba a Saúl, Dios salvó a Saúl. Al final vemos en capítulo 28 cuando Saúl murió, porque Saúl estaba tan influenciado por el diablo que él ya no podía escuchar de Dios. Y si no sabes la historia de Saúl, le animo que la lea, porque es muy interesante. Pero Saúl se había apartado de Dios tanto que ya no podía escuchar de Dios. Y antes de morir, dice aquí, el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Hablando a Saúl, el que está hablando es Samuel. El profeta Samuel está hablando. ¿Ok? El profeta Samuel ya está muerto. Saúl estaba tan desviado de Dios que fue para hablar con una bruja que él mismo había botado del país. Y cuando no escuchaba nada de Dios,
Él fue para hablar con la bruja, ¿verdad? Buscaba la brujería para hablar con Samuel. ¿Qué cosa? Buscaba las cosas del diablo para hablar con Dios. Que él estaba muy bruto, ¿verdad? Pero eso fue su influencia demonial, ¿verdad? El punto es que Samuel, el muerto Samuel, está hablando a través de esa bruja, porque en ese momento vamos a mirar más adelante, en la semana que viene, cómo pasó esto. Pero por el momento yo quiero que sepan que él fue para hablar con Samuel utilizando una bruja. Samuel sí le habló y le dijo, el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana, Samuel está hablando, mañana tú y tus hijos se unirán a mí. Ahora, es importante porque Samuel, como dije, está muerto. ¿Dónde estaba Samuel? Samuel estaba en paraíso porque murió antes de la resurrección de Jesús. Él estaba en paraíso, el seno de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Samuel diría a Saúl que estará donde él? Sabemos que Samuel nunca pecó como ser humano, pero nunca pecó a esa manera de Saúl, y dijo a Saúl que él y sus hijos, uno de esos hijos siendo Jonathan, que nunca pecó tan bien como Saúl, los tres estarán donde Samuel. Si no fuese salvo, no estará ahí, ¿ok? Entonces él sí estaba salvo, por eso estaba donde Samuel, perdóname. El punto aquí es, y vamos a mirar eso más adelante en la semana que viene, el punto que yo quiero subrayar aquí es que Saúl era hombre de Dios, fue ungido de Dios, por eso David no lo quería matar. ¿Cómo puedo poner mi mano en el ungido de Dios? ¿Ok? Eso es el punto que yo quiero hacer aquí. Y antes que ustedes dicen que no puede ser así, vamos a mirarlo. La influencia demonial, dándonos un poquito pasito para atrás. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. No le entró, le apoderó. Y usted dice, pero hermano pastor, eso dice el espíritu maligno de parte de Dios. Fue Dios que le mandó ese espíritu maligno. Sí, es cierto. Entonces, hermano pastor, ¿cómo puede ser que eso fue el demonio? Muy buena pregunta. Vamos a ver. También 19:9 dice, sin embargo, un espíritu maligno, dice que un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Acá el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Ok, vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Ok, exacto. Apoderó, no le entró, apoderó, le influenció, le influenció. Eso fue una influencia. Entonces no es que él le entró. Acuérdense que acá, donde estamos antes, dijo, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Ok? Habían entrado en él. En el caso de Saúl, no le entró, le apoderó, le influenciaba. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok, avanzando. Primero de Corintios. ¿Cómo es posible eso? Que Dios le mandó ese espíritu maligno. Mira lo que dice primero de Corintios 5. Acuérdense hace 2 semanas que hablamos acerca de el libro de primero de Corintios. Es un libro que está regañando fuertemente a los corintios, ¿verdad? Pablo pasó todo el libro, menos capítulo 15, que es el último capítulo,
regañando a los corintios. Mira lo que él mismo dice. Es ya del demonio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Entonces está hablando a la iglesia diciendo que ustedes son peores que los paganos. A saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. Qué barbaridad, ¿verdad? Y de esto se sienten orgullosos. No debieran más bien hablar lamentando lo sucedido y expulsando de entre ustedes al que hizo tal cosa. Entonces, ellos están orgullosos todos. Eso es plural. Eso es plural. La iglesia es muy distorsionada. Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Mira lo que Pablo dice. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás. Eso es decir, que mira lo que dice, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que, o eso es con el propósito, de que su espíritu sea salva en el día del Señor. Eso es el permiso de Dios que Satanás le ataque. El permiso por parte del Señor que Satanás le ataque. Yo sé que es algo fuerte, pero así mismo pasó con Saúl. Fue Dios mismo que le entregó a Satanás el espíritu maligno, ¿verdad? En este caso, Pablo está diciendo que la iglesia debe hacerlo. Entrega a esa persona a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. No para que muera. La naturaleza pecaminosa es tu carne. En otras palabras, es para que él aprenda, a respetar a Dios, ¿verdad? Porque dice, a fin de que, ese es el propósito. Si fuese entregarlo a Satanás para llevarlo al infierno o, o tormenta, lo diría. Pero dijo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, el propósito es su salvación. El propósito es para que él se arrepienta. Que él se arrepienta su conducta. Otro ejemplo, segundo de Corintios 12:7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de quién? De Satanás. Pero mire el propósito, para evitar que me volviera presumido. En otras palabras, está hablando Pablo. Segundo, fue por parte de Dios, ¿verdad? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Permitió que Satanás lo atacara. ¿Por qué? Para que él esté humilde, porque le había revelado tantas cosas de Dios que era muy fácil que él se pusiera muy arrogante. Y para evitar eso, le puso lo que él dijo, clavada en su cuerpo una espina, un mensajero de Satanás. En el caso del hombre pecador, fue para que él volviera a Dios. En el caso de Pablo, fue para que él no sea presumido. Mira otro ejemplo, porque yo sé que ustedes quizás todavía están en duda. Job, muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones, hablando de Job,
Dios está hablando a Satanás, ¿ok? Todas sus posesiones, sus bienes, están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Es decir, que no le mate. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Satanás fue presente del Señor buscando a quien él podía atormentar. Dios mismo le ofreció a Job. No porque Job pecaba. En el caso del hombre de primero de Corintios, en el caso de Saúl, era porque esos hombres estaban pecando. En el caso de Job, en el caso de Pablo, no estaban pecando. En los cuatro casos, el permiso fue dado por Dios mismo, por varios motivos. En los casos de los pecadores, era para volver a Dios, ¿verdad? En el caso de los santos, Job y Pablo, era para probar a Satanás que él tiene la victoria, ¿verdad? Entonces, nuestros ataques demonios son por esas razones. Dios permite que Satanás te ataque. Él lo permita. No porque quiere matarte, sino quiere enseñarte. Y si estás andando bien, entonces el propósito es diferente. Tú eres testigo. Tú eres testigo de Jehová. Tú eres testigo. Satanás te está mirando como miró a Job, como miró a Pablo. Mira ese testigo. Yo no puedo quebrantar ese testigo de Jehová, ¿verdad? Pero en el caso de los otros hombres, era para para corregir su conducta. Um, Versículo 6, muy bien, dijo el Señor. Eso es, el primero era capítulo 1, versículo 12, pero también capítulo 2, versículo 6. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Acá sus posesiones, aquí Job está en tus manos. Pero respecto a su vida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, maybe, los demonios atacan tus bienes o atacan tu físico. Ambos son pues posibles. En el caso de Pablo, atacó a su físico, ¿verdad? En el caso del hombre pecaminoso, es en 1 Corintios, atacó a su, a lo mejor, a su vida, sus bienes, sus posesiones. ¿Por qué? Porque quería enseñarlo. En el caso de Saúl, sus emociones, las cosas le puso triste. Eso fue un ataque diabólico, pero le dio permiso el mismo Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para enseñar. Pregúntate si estás sufriendo de un ataque. Si tú estás sufriendo y tú no sabes quizás por qué estoy sufriendo esto, puede ser, puede ser que Dios te quiere corregir en algo. Puede ser. Yo sé que nos creemos buenas personas. No digo que nos creemos personas perfectas, pero muchas veces no queremos corregir esas pequeñas partes en nuestras vidas. Nos creemos como suficientes en todo, pero a esa parte acá que no queremos corregir, no queremos cambiar eso. Y como no queremos cambiar esto, Dios permite un ataque del demonio, un ataque del enemigo. Pero si uno sí anda bien, como Job y como Pablo, es para no hacerse arrogante.
En el caso de Job, como mencioné ahora, atacó todos sus bienes. Job perdió todo, hasta su familia, ¿verdad? Y también atacó a su físico. Job sufría mucho físicamente. Saúl sufría no en su físico, pero sufría en guerra. Entonces murió físicamente, pero más en sus emociones. Sufría porque no podía escuchar de Dios, pero tampoco nunca se arrepintió, nunca. Era creyente, ungido por Dios, pero nunca pidió perdón por sus pecados después de ser salvo. Entonces uno puede aceptar a Jesús. Él nunca se puso uh, como ateo, como no creía que Dios existía. Obvio, él sabía que Dios existía, por eso buscaba el profeta. Quería saber de Dios, pero a su manera. Cuando Dios no le hablaba, ¿qué hizo? Fue a la bruja. Él quería saber de Dios y la voluntad de Dios, pero a su manera. A veces queremos que Dios haga algo en nuestra vida a nuestra manera, pero Dios te ignora. Dios te ignora y te da suficiente gracia para arrepentirse, para cambiar. Esa palabra arrepentir es en griego es metaneo. Es como dar la vuelta 180, no es 300, no es 360. Es 180, es como ir en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces tú estás andando en una dirección que es la dirección opuesta de Dios, pero Dios quiere que tú des la vuelta y volver para caminar hacia Dios. Es metaneo, esa es la palabra arrepentir. Literalmente significa cambiar tu mente. La palabra griega significa cambiar tu mente, cambia tu forma de pensar. Y eso es lo que hemos hablado todo ese tiempo. El ataque del diablo es atacar tu mente. Mira lo que dijo la esposa de Job. Maldiga a Dios. Ella quería que él cambiara su mente para maldecir a Dios. Ella quería que Job, ¿verdad? Viera a sus cosas que ya no tenía, a su salud que ya estaba sufriendo y maldecir a Dios como si esas cosas fuesen todos. Pero Job nunca hizo eso. Si Job hiciera eso, Satanás ganaría. Pero Job nunca lo hizo y por eso Job era testigo. Él era un excelente testigo. La única Biblia que la esposa de Job podía leer era la vida de ese mismo Job.